La noche estaba tan cerrada que parecía que el mundo se había quedado sin luna. La carretera México-Nuevo Laredo se extendía como una cinta interminable bajo las llantas del tráiler, y el rugido del motor era lo único que rompía el silencio. Yo llevaba más de 12 horas manejando, pero estaba acostumbrado. A veces, cuando uno pasa tanto tiempo en la carretera, la cabeza empieza a jugarle trucos. Pero aquella noche no fueron trucos. Desde el principio se sintió diferente. Recuerdo que iba sintonizando el radio cuando la señal empezó a fallar. Nada raro, pensé. Por ahí, entre el kilómetro 147 y el 152, era normal que se perdiera todo. Lo inquietante no fue el silencio, sino que, en medio de los chasquidos del aparato, se escuchó un lamento que no venía del radio, sino del exterior. Largo, quebrado, profundo. Como si estuviera demasiado cerca. Frené un poco. No quería, pero no pude evitarlo. El cabello en los brazos se me erizó instantáneamente. Sabía lo que decía la gente, que por esas zonas, sobre todo de madrugada, la Llorona se les atravesaba en la carretera a los traileros. Muchos la tomaban como leyenda, pero otros juraban haberla visto y yo estaba por convertirme en uno de ellos. A unos metros, la figura apareció en el filo de la carretera. Era una mujer o algo que pretendía serlo. Vestida de blanco, cabello largo, desordenado, cubriéndole casi toda la cara. La primera reacción fue pisar el freno bruscamente. El tráiler patinó un poco y el volante tembló entre mis manos. No quería atropellarla, aunque algo dentro de mí me decía que no era una mujer de carne y hueso. Se quedó quieta, inmóvil, como si supiera exactamente que la había visto. El motor quedó en ralentí, el calor se condensó en la cabina, y sentí un frío que no tenía sentido. Bajé la ventanilla solo unos centímetros. La figura levantó la cabeza. Y allí lo escuché el lamento. ¡Ay, mis hijos! Sonó tan cerca, tan humano y a la vez tan torcido, que lo único que hice fue subir la ventana de golpe, meter primera y acelerar. Pero mientras el tráiler avanzaba, ella no desaparecía del retrovisor. Seguía allí, más cerca, más nítida, más presente. Y cuando pensé que ya la había dejado atrás, su rostro apareció en la orilla de mi ventana, como si estuviera flotando a la misma velocidad del tráiler. No recuerdo haber gritado, pero sentí la garganta ardida. Cuando volví a mirar al frente, casi me estrelló contra un auto detenido. Frené tan fuerte que todo el remolque se sacudió. Me quedé respirando con dificultad. La figura ya no estaba. La carretera volvió a quedarse vacía, silenciosa, como si nada hubiera ocurrido. Me temblaban las manos y apenas podía mantener el volante firme. Pero lo peor no era eso. Lo peor fue cuando llegué a la siguiente gasolinera para intentar calmarme. Ahí conocí a otro trailero, un señor grande, de barba rala y ojos cansados, que me vio llegar pálido. Cuando le conté, no se sorprendió. Solo se acomodó la gorra, pidió un café y dijo con una calma que me paralizó más que la aparición misma: no eres el primero al que se le arrima la Llorona por esas carreteras, pero si la viste tan cerca, significa que ya te marcó. Y cuando te marca, vuelve. Siempre vuelve. Supe entonces que aquello apenas había empezado. Él también tenía una historia, uno que no había contado en años, uno que le había dejado cicatrices invisibles. Y mientras la madrugada avanzaba, comenzó a narrar la suya, una que involucraba no a la Llorona, sino a un fantasma que se subió a su tráiler una noche en la carretera de Durango a Mazatlán. Una historia que lava la sangre y que, sin saberlo aún, estaba conectada con la mía de una forma que no comprendería hasta mucho después. El hombre tomó un sorbo de café, como si necesitara lubricar la garganta antes de desenterrar lo que llevaba años guardado. Yo todavía tenía el cuerpo tenso, pero su mirada me mantuvo ahí, inmóvil. Era una mezcla extraña entre advertencia y resignación. Como si estuviera a punto de contar algo que quería olvidar, pero que también necesitaba que alguien más supiera. Fue hace unos 10 años, empezó, mirando a la carretera como si pudiera ver el pasado reflejado en el asfalto. Me tocó un viaje nocturno por la Durango-Mazatlán, antes de que arreglaran bien la autopista. Ese tramo era distinto. Muchos accidentes, muchas curvas, mucha oscuridad. Y un frío que no correspondía a la temporada.
Los veteranos decían que ahí no viajabas solo, aunque juraras que ibas solo. Se acomodó la gorra, respiró profundo y continuó. Iba como a las 3 de la mañana, llegando a uno de esos puentes viejos, donde siempre se sentía un peso raro en el pecho. No había carros, no había nada. Solo la neblina espesa pegándose al parabrisas. Y fue ahí donde escuché el primer golpe. Pensé que algo se había soltado en el camarote. Pero luego vino otro y luego uno más fuerte. Como si alguien estuviera pateando la puerta del compartimiento. Frené un poco, preocupado. No por fantasmas, no, yo todavía era terco. Pensé que era un animal o que algo se había movido entre las cajas. Abrí el camarote para revisar. El hombre bajó la voz. Yo me incliné para escucharlo mejor. Cuando corrí la cortina había un niño sentado en mi cama. El silencio de la gasolinera se volvió pesado. Yo tragué saliva. No tenía más de 8 o 9 años. Piel muy pálida. Ropa vieja, como de otra época. Y estaba empapado. Como si lo hubieran sacado de un río. No dijo nada. Solo me miró. Y tenía los ojos vacíos. No astillados, no muertos. Vacíos, como pozos negros. El trailero apretó los puños sobre la mesa. Le grité que quién era, cómo había entrado. Él no respondió. Solo levantó la mano y señaló hacia la ventana del parabrisas, como pidiéndome que mirara. Yo estaba tan paralizado que obedecí. Y cuando volteé hacia afuera vi a una mujer parada en medio del puente, sosteniendo lo que parecía ser un bulto entre los brazos. Mi respiración se aceleró. No me preguntes por qué lo hice, pero bajé del tráiler con una lámpara. Algo en mí quería ayudar, o confirmar que no estaba loco. Cuando me acerqué a la mujer pude ver que estaba llorando. Llorando en silencio. Lágrimas espesas cayendo por su cara. No parecía humana. Se veía como descompuesta. Y cuando iluminé el bulto que cargaba no era un bebé. Era una piedra envuelta en mantas. El hombre se detuvo un momento, frotándose el rostro, como si las memorias le arañaran la piel. La mujer levantó la cabeza y ahí lo escuché el lamento. No era la Llorona. Sonaba distinto. Más grave, más cerca del odio que del dolor. Yo retrocedí, pero ella avanzó. Y cuando levanté la lámpara otra vez, desapareció frente a mis ojos. De golpe. Como si nunca hubiera estado ahí. La falta de sonido alrededor hacía que cada palabra retumbara como si estuviera dentro de una habitación cerrada. Corrí de regreso al tráiler pero el niño ya no estaba. Todo estaba seco. No había huellas mojadas, no había nada fuera de lugar. Y cuando por fin arranqué, temblando vi al niño en el retrovisor, parado sobre el puente, mirándome, como despidiéndose. El hombre me miró fijamente. Desde entonces, no manejo por esa carretera de noche. Y créeme, lo que viste tú es parecido. La Llorona solo se muestra así cuando está siguiendo a alguien. No siempre busca a sus hijos, a veces busca quien pueda reemplazarlos. Me quedé helado. No sabía si era la sugestión, el sueño acumulado o la fuerza de su relato, pero la sensación de ser observado comenzó a crecerme en la nuca. El viento afuera sopló con un quejido largo y seco. El estacionamiento de la gasolinera, antes tranquilo, empezó a sentirse demasiado vacío. Demasiado silencioso. El trailero terminó su café y dijo, esto no acaba aquí. Lo tuyo apenas empezó. Y entonces, sin que ninguno de los dos lo notara al principio, desde el otro extremo de la gasolinera se escuchó un sollozo suave, repetitivo. No era viento. No era un animal. Era un llanto. Un llanto de mujer. Y venía acercándose. El llanto se escuchó primero como un eco distante, pero con cada segundo se volvía más claro, más definido, como si la noche misma estuviera acercando el sonido hacia nosotros. Ninguno de los dos habló. Solo nos quedamos ahí, mirando hacia el estacionamiento vacío, donde las lámparas amarillas apenas iluminaban parches de asfalto. El trailero que me estaba contando la historia se puso de pie muy lentamente, como si cada movimiento pudiera delatar nuestra presencia. Sus ojos, antes tranquilos, ahora tenían un brillo inquieto. No era miedo común, era reconocimiento. Él sabía exactamente qué significaba ese lamento. Yo intenté decir algo, pero las palabras no me salieron. La garganta se me cerró por completo.
El llanto seguía avanzando por la gasolinera, arrastrándose entre las sombras, como si alguien estuviera caminando detrás de los tráileres estacionados. Aquí no se aparece, murmuró el trailero, casi sin voz. Ella nunca se acerca a lugares con luz. Pero ahí estaba. O al menos, su presencia. El sonido pasó de un lamento quebrado a un grito breve, ahogado. Un grito que parecía salir de una garganta vacía, sin aliento. El tipo me miró y dijo, con una urgencia fría, no voltees. Pase lo que pase, no voltees. Y fue justo ahí cuando sentí algo que nunca voy a olvidar. 3 golpecitos suaves en la puerta del copiloto. No fuerte. No agresivo. Como si alguien, con los nudillos casi sin carne, tocara apenas la lámina del tráiler. Tac tac tac. El sonido se filtró directo al estómago. El trailero negó con la cabeza repetidas veces, como si estuviera viendo un desastre anunciado. No le abras, susurró. No le respondas. No le des atención. Yo sentía las piernas flojas. La vista se me nublaba de puro pánico. Y entonces vino el cuarto golpe más fuerte. Un golpe como el de una mano desesperada, como si la cosa allá afuera hubiera perdido la paciencia. El trailero retrocedió un paso, buscó algo en su cinturón y sacó un pequeño escapulario que llevaba colgado. Lo apretó con fuerza. Yo podía ver sus manos temblando. El problema, dijo con voz apretada, es que si vino hasta aquí no viene por mí. Mis entrañas se helaron. Viene por ti. El aire se puso denso. Era como respirar agua. El sudor me corría por la espalda a pesar del frío. Cuando el quinto golpe sonó, no fue en la puerta, fue en la ventana del conductor. Un golpe seco, seguido por el sonido espantoso de uñas arrastrándose sobre el cristal. El trailero se acercó un poco, sin mirar directamente hacia afuera, y murmuró con una mezcla de resignación y temor. No está sola. Sentí que el corazón me dio un vuelco. ¿Cómo que no está sola? Quise preguntar, pero antes de que pudiera hablar, se escuchó algo más. No un llanto. No un grito. Era una voz. Una voz infantil. Muy suave. Muy cerca. No te vayas. La sangre me abandonó por completo. Esa frase la había escuchado en la carretera. Era la misma voz que había sentido detrás de mí, cuando la Llorona apareció a mi lado, corriendo junto al tráiler. Una voz que no recordaba haber escuchado claramente, pero que ahora se presentaba con una exactitud escalofriante. El trailero me agarró del hombro y me obligó a mirarlo. Sus ojos estaban abiertos al máximo. Ese niño no es un niño. Es el mismo que yo vi en mi camarote hace años. Te está siguiendo. Y si él ya te encontró aquí, ella también. Los golpes cesaron de repente. El silencio cayó de golpe, pesado, casi sólido. Afuera no se escuchaba nada. Ni pasos, ni viento, ni motores. Solo el silencio absoluto, como si el mundo hubiera sido suspendido a nuestro alrededor. El trailero tomó aire, se armó de valor y abrió lentamente la puerta de la tienda de la gasolinera para entrar de regreso. Pero cuando puso el pie en el marco, ambos escuchamos algo que nos obligó a detenernos. Desde algún lugar detrás de los tráileres estacionados, una voz de mujer gritó no un lamento, sino un nombre. Un nombre que nunca antes había escuchado. Un nombre que, por alguna razón, se sintió dirigido a mí. Después del grito, se escuchó un sollozo y luego el llanto volvió a sonar, esta vez mucho más cerca. El trailero me miró y dijo con total seriedad: vamos a tener que salir de aquí. Ya no es seguro. Y si sube a tu tráiler ya nada la detendrá. Agarró su mochila, la cerró y me hizo una seña para movernos rápido. Algo se movió detrás de uno de los camiones. Algo que caminaba demasiado lento y que no tocaba el suelo. Respiré hondo, pero en realidad, no estaba respirando. La noche estaba por romperse en dos. Salimos de la tienda de la gasolinera caminando rápido, pero sin correr. El trailero me dijo que correr era lo peor que podíamos hacer. Según él, esas cosas reaccionaban más a la desesperación que al movimiento. Yo no sabía si creerle, pero mi cuerpo ya no respondía por lógica sino por puro instinto. Mientras avanzábamos hacia mi tráiler, pude sentir que el aire a nuestro alrededor había cambiado. Estaba espeso, casi húmedo, como si hubiéramos entrado a una cueva subterránea. La luz amarilla de las farolas vibraba como si algo invisible pasara delante de ellas. No era viento.
Era algo desplazándose, algo que no debería estar allí. El trailero me habló sin girar la cabeza. Camina derecho. No mires entre los camiones. No importa lo que escuches. Y entonces los escuché. Susurros. Primero uno solo, lejano. Luego dos. Luego tres. Venían de entre los remolques estacionados. Voces bajas, quebradas, como si pertenecieran a personas que llevaban demasiado tiempo sin aire en los pulmones. Algunas parecían llorar. Otras reían suavemente, como si se estuvieran burlando de nosotros. El sonido se mezclaba con los silbidos del viento, creando una melodía desordenada que parecía envolvernos. ¿Por qué suenan tantos?, pregunté en un hilo de voz. Porque ella no siempre vaga sola, respondió el trailero. A veces trae consigo a los que murieron buscando a sus hijos y a los que se llevó por error. O por gusto. Tragué saliva y seguí caminando. Pero entonces, apenas a unos metros de llegar a mi tráiler, pasó algo que casi me hizo perder el control. Al final del remolque, en la parte baja, asomó una mano. Una mano delgada, grisácea, con dedos largos como ramas secas. Raspó el suelo lentamente, dejando marcas en la gravilla. Parecía querer arrastrarse hacia nosotros y luego se detuvo. Como esperando. Todo mi cuerpo me gritaba que corriera. Pero seguí avanzando, con las piernas a punto de ceder. Llegamos por fin a la cabina. El trailero abrió la puerta de un tirón y me empujó para que subiera. Después, se subió él y cerró la puerta de un golpe. Se quedó mirando el cristal, respirando agitado. No habían pasado ni 3 segundos cuando algo se estrelló contra la ventana del lado del copiloto. Un golpe seco. Un golpe que hizo vibrar toda la estructura. Cerré los ojos. No quería voltear, pero sentí la mirada del trailero sobre mí, como si estuviera evaluando si me atrevería. No lo hice. Escuché como algo resbalaba por el vidrio, como uñas sucias raspando la lámina. Arranca, dijo el hombre, con la voz más firme que le había escuchado en toda la noche. Metí primera. Los dedos me temblaban tanto que casi no pude girar la llave. El motor rugió, y el tráiler comenzó a moverse con lentitud. Y entonces, por el retrovisor, lo vi. Solo un segundo. La figura blanca. Cabello larguísimo, arrastrándose como serpientes negras por el suelo. La cara no la pude ver bien. Mejor dicho, no la quise ver. Pero sus brazos estaban extendidos, como si quisiera aferrarse al aire mismo para no dejarnos ir. El trailero negó con la cabeza y murmuró: «Ya te está siguiendo. Es demasiado tarde para evitarlo. Ahora necesitamos alejarnos antes de que intente subirse». Aceleré. El tráiler empezó a ganar velocidad en la salida de la gasolinera. Los susurros se transformaron en gritos lejanos, como si las voces nos persiguieran en una estampida invisible. ¿A dónde vamos?, pregunté. «Al tramo viejo», respondió él. «Es el único lugar donde esas cosas se confunden». No entendía a qué se refería, pero no tenía cabeza para cuestionar nada. Tomé la carretera de regreso, dejando atrás la estación. El camino estaba completamente vacío. No había luces de autos delante ni detrás. Las líneas blancas del asfalto pasaban bajo el tráiler como flechas fantasmales. Y de pronto, el llanto volvió. No desde afuera. No desde la carretera. Desde el camarote. El trailero volteó muy lentamente, como temiendo lo que encontraría. Y yo hice lo mismo, con el estómago hecho nudo. La cortina del camarote estaba cerrada pero se movía. Como si alguien detrás de ella estuviera respirando acelerado. El hombre sacó de nuevo su escapulario. «No es ella», dijo. «Es el niño». El sudor frío me recorrió la espalda. De la cortina salió una pequeña mano. La misma piel pálida y mojada que el hombre había descrito antes. Los dedos se apoyaron suavemente en la tela, como si quisiera empujarla a un lado. «No lo veas», dijo él. «No lo escuches. No le contestes». Pero era demasiado tarde. El niño susurró desde detrás de la cortina, con esa voz suave, quebrada. «¿Puedo ir contigo?». No sé cómo seguí manejando. El trailero me miró con seriedad absoluta. «Si le respondes, aunque sea un no, entonces te seguirá para siempre». Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El llanto del niño se volvió más triste, más suplicante. Y desde la radio apagada se escuchó la voz de una mujer, la misma de la carretera. Ella respondió por mí: «Sí, ven».
El tráiler entero se estremeció. Las luces parpadearon. Y entendí que no estábamos solos dentro. Ya no. El tramo viejo aparecía adelante como un túnel de sombras. Y lo peor apenas estaba por comenzar. El tráiler se adentró en el tramo viejo como si cruzáramos una frontera invisible. La autopista moderna quedó atrás, y el camino comenzó a sentirse distinto. Más oscuro, más estrecho, más silencioso. Era como si la carretera hubiera sido construida sobre algo enterrado, algo que despertaba cada vez que un motor se atrevía a pasar durante la madrugada. El trailero observaba hacia el frente con una atención que no había mostrado antes. No hablaba. No respiraba fuerte. Parecía un soldado entrando a territorio enemigo. Yo intentaba concentrarme en manejar, pero el camarote detrás de nosotros parecía más vivo que el motor del tráiler. La cortina se movía. La tela temblaba. Y bajo esa cortina, se escuchaban pequeños golpecitos, como dedos tamborileando con impaciencia. El niño estaba ahí. No sabíamos si estaba sentado, de pie o arrastrándose. Pero estaba ahí y eso bastaba para congelar la sangre. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos más adentro?, pregunté, con la voz casi quebrada. El trailero tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz temblaba un poco. Ella no puede cruzar totalmente a este tramo. Aquí se fragmenta. ¿Cómo que se fragmenta? No es la misma en todos lados, explicó. Aquí no te persigue como una sola entidad. Aquí se divide. A veces aparece como sombra. A veces como mujer. A veces como niña. A veces como susurro. Pero nunca completa. Tragué saliva. ¿Y eso es bueno? No, dijo. Eso significa que es más impredecible. Y que no viene sola. El camarote volvió a sonar. Esta vez no fue un golpecito. Fue como si algo pequeño hubiera saltado y hubiera caído sobre los colchones con fuerza. La cortina se movió como si alguien detrás de ella se hubiera puesto de pie. El trailero me miró de reojo. Frena poquito. No te detengas, pero baja la velocidad. Obedecí. El tráiler disminuyó hasta unos 40 kilómetros por hora. Y fue entonces que la carretera a lo lejos comenzó a deformarse. Al principio creí que era neblina, pero no. Aquello no era niebla. Era como una sombra extendida sobre el asfalto, moviéndose despacio, ondulando como si respirara. Ahí viene una de ellas, dijo el trailero. Me aferré al volante. La sombra se levantó del suelo. No tenía forma definida. Solo una silueta delgada, demasiado alargada, como si hubiera sido estirada por los brazos. Se contorsionó hacia un lado, luego hacia el otro, y comenzó a avanzar hacia nosotros, flotando. Pásale por un lado, ordenó el trailero. Nunca le pases por encima. Nunca. El tráiler tembló cuando la sombra pasó junto a nosotros. El aire se volvió helado. Las luces parpadearon. Y sentí un escalofrío que me recorrió la columna vertebral de una forma tan violenta que casi pierdo el control del volante. Eso no era ella, ¿verdad?, pregunté. No, respondió. Era uno de los que la siguen. El niño en el camarote comenzó a llorar. Un llanto bajito, suave, humano. Pero sabía que no era humano. Ha salido, susurró el trailero sin mirarlo. Ya no está detrás de la cortina. Los pequeños pasos comenzaron a escucharse sobre la cabina. Pasitos húmedos. Como si goteo cayera al piso tras cada movimiento. Las luces empezaron a fallar. Sentí que algo pequeño se apoyó sobre la parte posterior de mi asiento. Un peso leve, como si alguien hubiera colocado su mano sobre el respaldo. No quise ver. No podía ver. Y entonces escuché la voz del niño pegada justo detrás de mi oído. Ella te quiere. Mi corazón casi se detuvo. El trailero reaccionó rápido. Sacó un pequeño frasco de alcohol de su mochila, lo abrió con la boca y echó unas gotas en su mano. Luego, con el dedo, trazó una cruz en el tablero. Una muy simple. Pero en cuanto lo hizo, se escuchó un chillido agudo atrás, como si algo hubiera tocado una superficie hirviendo. El peso detrás de mí desapareció. El trailero respiró hondo. Eso lo va a mantener lejos por unos minutos. ¿Y qué hay de ella?, pregunté. Él me miró con una mezcla de compasión y miedo. Ella no se espanta con eso. Y como si la carretera hubiera escuchado su frase, algo se movió en el horizonte. Una figura blanca, caminando lentamente justo por la línea amarilla central.
Sus brazos estaban colgando hacia adelante, su cabeza inclinada hacia un lado, su cabello cubriéndole el rostro. Pero lo aterrador no era la figura, era lo que venía detrás. 6, 7, tal vez 8 sombras caminando con ella. Todas diferentes en tamaño y forma. Como si fueran un pequeño cortejo fúnebre acompañando a la mujer. Es ella, susurró el trailero. Pero no es la misma que viste en la autopista. Esta es la del tramo viejo. La que no llora. La que solo observa. Mi respiración se aceleró. ¿Qué hacemos? No detengas el camión, dijo. No la mires a la cara si se acerca. Y pase lo que pase, no escuches lo que va a decirte. Aceleré. La figura no se movió del centro de la carretera. Y cuando estuvimos a pocos metros de ella, la mujer se giró hacia nosotros de una manera tan lenta, tan antinatural, que su cuello crujió como madera vieja. Vi su cara solo un instante. La piel blanca, estirada. La boca demasiado grande. Pero lo peor fueron los ojos. No tenían pupilas. Eran 2 agujeros negros, como túneles sin fin. Los gritos comenzaron en la radio apagada. Primero una voz, luego 2, luego muchas. Todas repitiendo mi nombre. El tráiler pasó junto a la mujer, pero ella no se quedó atrás. La siguiente vez que miré por el retrovisor, estaba sobre el techo. Su mano golpeó la lámina. El metal se hundió. Ella se estaba subiendo. Acelera. Gritó el trailero. Y lo hice. Pero no era suficiente. Sentí sus dedos hundiéndose entre las uniones del tráiler, como si intentara arrancar el techo desde afuera. El niño empezó a reír. Una risa baja. Vacía. El trailero tomó aire y dijo: esto no es normal, está más fuerte. Está usando al niño como puente. Si rompe el techo se mete. La estructura crujió. Algo estaba a punto de ceder. Y entonces lo escuchamos. La mujer gritando por primera vez esa noche. No un lamento. No un sollozo. Un grito de furia. Un grito tan fuerte que hizo vibrar los cristales. La carretera se oscureció por completo. Y entendí algo horrible. Ella no era la única que quería entrar. Había más. Muchos más. El tráiler entero empezó a ser golpeado por manos invisibles. Decenas. Tal vez cientos. Golpes desde los lados. Golpes desde atrás. Golpes desde arriba. Y la noche, la carretera y el tramo viejo se transformaron en un solo infierno hecho de voces, sombras y rostros que nunca deberían haber pertenecido al mundo de los vivos. El trailero me miró fijamente. Si no hacemos algo ya no vamos a salir de esta carretera. Y entonces él dijo algo que me heló los huesos. Hay una forma, pero vas a tener que escucharla. Yo no quería. Sabía que escucharla era perderlo todo. Pero afuera, el techo estaba a punto de romperse. Y la mujer estaba a segundos de entrar. El llanto volvió a escucharse, pero esta vez no venía de afuera, sino de la cabina misma. Un gemido ahogado, frágil, como si estuviera justo detrás de ellos, sentado en el asiento donde minutos antes no había nadie. Saúl sujetó el volante con tanta fuerza, que sus nudillos se pusieron blancos, mientras Mateo giraba la cabeza muy lentamente, temiendo confirmar lo que su instinto ya le gritaba. Pero cuando miró, no había nadie. Solo el olor a tierra mojada y un frío que les abrazaba la espalda. El tráiler siguió avanzando y la carretera parecía estirarse como si nunca fuera a terminar. No había lámparas, no había letreros, no había nada. Solo neblina y oscuridad. Y de pronto el motor tosió. Se jaloneó una vez. 2 veces. Y murió. El tráiler se apagó por completo. Saúl intentó encenderlo, pero las luces del tablero parpadeaban como si fueran velas a punto de extinguirse. A Mateo se le erizó la piel. No solo estaban varados en medio de la nada. Estaban varados con ella. En ese instante, algo golpeó la puerta del copiloto. No como un puñetazo, sino como un toc-toc suave. Educado. Como si pidiera permiso para entrar. Saúl negó con la cabeza, susurrando un no abras casi sin voz. Mateo tomó el seguro de la puerta con la mano, pero sus dedos temblaban tanto que se arrepintió de moverlos. Otro toc-toc. Luego otro. Más lento. Más insistente. Más cercano. Los 2 hombres contuvieron la respiración, esperando que la presencia se cansara y se marchara. Pero no se marchó. Lo siguiente fue peor. La voz. Esa voz que no sonaba humana.
Era como escuchar un río llorando, como si el viento tuviera garganta. Mis hijos, ábranme mis hijos. Mateo sintió que la vista se le nublaba. No sabía si era miedo, si era sugestión, o si la entidad realmente estaba hablando dentro de su cabeza. Saúl, con la mirada fija al frente, le susurró al compañero sin atreverse a mover mucho los labios: no la veas. Si la ves, te lleva. Mateo cerró los ojos, apretó los dientes, pero el llanto se metía por sus oídos y hacía vibrar el aire. El tráiler se sacudió entonces como si algo enorme hubiese caído sobre el cofre. Un peso muerto, húmedo, como si un cuerpo hubiera caído desde lo alto. Saúl gritó, Mateo se cubrió el rostro, y ambos escucharon como las uñas o dedos, o lo que fuera, rascaban el parabrisas desde afuera. Rasp, 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 como si buscaran abrir un agujero para entrar. Mateo abrió un poco los ojos, pero Saúl le gritó que no lo hiciera. Aún así, en ese pequeño parpadeo creyó ver una silueta con el cabello empapado y largo, pegado al vidrio como raíces de árbol. El aire dentro de la cabina se volvió helado. Saúl giró la llave una vez más, y milagrosamente, el motor tosió, rugió y se encendió. No esperaron un segundo. Aceleraron con tanta fuerza que las llantas patinaron en el pavimento húmedo. La silueta cayó hacia adelante y desapareció debajo del tráiler. Mateo gritó que iba a quedar atorada, pero no se escuchó nada. No hubo golpe. No hubo crujido. Nada. Como si nunca hubiera estado ahí. Pero lo peor llegó cuando por fin vieron luces de otro tráiler acercándose desde el fondo del camino. Al pasar junto a ellos, el conductor les hizo cambio de luces, como intentando advertirles algo. Saúl bajó la velocidad, pensando que quizá traían la puerta abierta o alguna falla. El otro tráiler se estacionó metros más adelante, y el conductor bajó con el rostro pálido. ¿Están bien?, gritó. Saúl y Mateo asintieron, aún sin recuperar el habla. El hombre se acercó a la ventana, respirando rápido. Es que no sé si saben, pero traían a una mujer colgada del lado del copiloto. Del vidrio. Con la cara pegada. Pensé que la habían atropellado. Mateo sintió que la sangre se le helaba. Saúl no pudo responder. El otro trailero agregó, pero cuando llegué a su altura se desvaneció. Como humo. Esa noche, ninguno de los dos volvió a manejar por esa carretera. Y hasta la fecha, cuando se juntan con otros choferes, evitan contar esa parte. Nunca la mencionan. Porque dicen que contarla en voz alta es invitarla a subir de nuevo. Y ahora, la segunda historia llega a su final, cuando dos traileros más, Luis y Coronado, creyeron haber sobrevivido a lo peor después de que la carretera les presentara a un niño fantasma que aparecía en la parte trasera del remolque. Pero cuando por fin llegaron a la gasolinera donde sus compañeros los esperaban, notaron que algo no cuadraba. Uno de los despachadores, viejo y encorvado, se acercó con paso lento. Miró el tráiler de Luis y Coronado con un gesto extraño, casi de pena. ¿De dónde vienen?, preguntó. Luis respondió con voz temblorosa, de la desviación del puente Mezquite, vimos cosas ahí. El viejo asintió, y con la palma abierta dio dos golpecitos suaves en la lámina del remolque. Lo sé, murmuró. Ese niño siempre busca transporte. Coronado sintió que el estómago se le hundía. Luis tragó saliva. ¿Ya se fue?, preguntó. El viejo, con los ojos apagados, negó lentamente. No. Él no se va así nada más. No mientras no encuentra a su mamá. Coronado dio un paso atrás. Luis se apoyó en el tanque de gasolina. El viejo siguió. Pero lo más importante es que ustedes no lo llamaron, él los eligió. Y cuando un alma en pena elige a un chofer, no lo suelta. Coronado respiró hondo. Pero ya no está aquí, ¿verdad?, insistió. El viejo caminó hacia la parte trasera del tráiler. Puso su oído contra la puerta. Aguantó la respiración. Y después de un segundo interminable sonrió ligeramente. Aquí sigue. Antes de que Luis pudiera reaccionar, se escuchó un golpe desde adentro. Fuerte. Como si algo o alguien estuviera pateando con desesperación. Coronado corrió hacia atrás, apoyó la mano en la puerta, y sintió la vibración. Golpe. Otro golpe. Luego un arrastre. Como si pequeñas uñas rasparan desde el interior. Coronado retrocedió. Luis intentó abrir, pero el viejo lo detuvo con una sola mano.
No lo abran, dijo con un tono grave. No hasta que amanezca. Los golpes siguieron. Más fuertes. Más seguidos. Y los 3 hombres se quedaron allí, a unos metros, observando cómo el metal del remolque se hundía ligeramente hacia afuera, como si algo intentara romperlo. Y entre los golpes, una voz infantil, profunda y helada, susurró: «Me llevan con mi mamá». Coronado cayó de rodillas. Luis comenzó a llorar. El viejo, resignado, se persignó. Y mientras la luna descendía y el amanecer apenas comenzaba a pintar el horizonte, los golpes se hicieron cada vez más débiles. La voz del niño, cada vez más lejana. Para cuando el primer rayo de luz tocó la lámina, el remolque quedó en silencio absoluto. Los 3 esperaron unos minutos antes de abrir. Cuando por fin lo hicieron, encontraron las cajas intactas, sin marcas, sin señales de nada. Solo una pequeña huella húmeda, del tamaño de un pie de niño, en medio del piso metálico. Y justo encima, escrito con un dedo tembloroso, un mensaje: «Gracias». Luis y Coronado nunca volvieron a recoger carga nocturna. Y el viejo no volvió a hablar del niño. Pero dicen los traileros que aún se escucha, en algunas madrugadas, el golpeteo suave en los remolques vacíos que pasan cerca del puente Mezquite. Porque hay almas que nunca aprendieron a llegar a casa solas.